Bien, pues vamos a hacer esta reflexión a partir de esta cita bíblica del primer libro de Reyes, que tiene que ver con el profeta Elías. Y básicamente la reflexión va a tornar en cuanto al tema del cansancio, ¿verdad? Hay un cansancio espiritual e inclusive físico bueno, pero hay un cansancio malo. El cansancio malo generalmente se expresa con desilusión, querer aventar la toalla, o sea, ya una desesperación, o también en una rutina, ¿verdad? Por ejemplo, hay matrimonios que no están separados y generalmente no se van a separar porque se toleran, pero entre ellos allá hay un cansancio en la misma relación. Entonces, no están tan mal como para divorciarse, pero tampoco estamos diciendo como que llevan un buen matrimonio, ¿eh? Y sin embargo, tiene un aspecto de cansancio negativo. Entonces, vamos a comenzar con este texto de del primer libro de los Reyes. Dice así: Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses, y aún más, si mañana a estas horas no he hecho de tu vida como has sido la de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Luego llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo: Ya es demasiado, Yahvé, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y quedó dormido bajo una retama, pero un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Miró y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a recostar. El ángel de Yahvé volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. Bien, las causas por las que... ¿Dónde puse mi agua? Ahí más atrás. Aquí hay más agua. Aquí está. Hay muchas causas como para detectar el cansancio malo, ¿ah? No voy a hablar ahorita del bueno. Bueno, al final voy a tocar un poquito. Pero el cansancio malo, hay muchas cuestiones que lo generan, pero yo voy a tocar tres para los que tengan con qué escribir. Y es tres causas por las que puedes llegar al cansancio negativo o malo. Uno, no tener lo esencial. Dos, no estar centrados. Y tres, no tener orden. Te lo repito. Tres de las muchas causas que pueden generar un cansancio malo para la fe: no tener lo esencial, no estar centrado y no tener orden. El no tener lo esencial se ve muy claro en el texto bíblico, porque lo que le desespera ya al profeta es de que no tiene lo esencial ni siquiera para comer. O sea, y por eso quiere tirar la toalla. Mejor ya llévame, Señor. Yo no aguanto ya esto. No tengo ni siquiera lo esencial, un pedazo de pan y un poco de agua. Entonces, la pregunta clave para la fe: ¿qué es lo esencial? Y acto seguido tendríamos que preguntarnos, pues lo esencial comienza diciendo ¿para qué existimos? Porque si yo les digo ¿qué hicieron en el día? Yo sé que no voy a tener problema en que me dé una respuesta. Pero si yo les digo ¿cuál fue la razón de existir del día de hoy?
No sé si todos la tengan clara. ¿Para qué uno existe? ¿Cuál es la razón de existir? ¿De accidente o cuál es la razón del existir de nosotros como seres humanos? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien más? Para servir. ¿Para servir? ¿Alguien más? Para ayudar a los que lo necesitan. Ok, Para dejarse más servir. ok. Todas las que me mencionaron son parte. Pero, por ejemplo, para servir, no sé, a los más necesitados, ¿cuántos de hoy sirvieron a los más necesitados? Porque si no sirvieron hoy a los más necesitados, entonces tu día no tuvo razón de existir, ¿o qué? No, o sea, las respuestas que ustedes me dieron, vamos a decirlas, que se juntan y hay otras muchas más. Pero todas se pueden resumir en una cosa que la iglesia, por los 2000 años, nos viene enseñando. Desafortunadamente, a veces ya ni en el catecismo se menciona esto. ¿Cuál es la razón de existir del ser humano? Dar gloria a Dios. Esa es la razón de existir de todo ser humano, ¿eh? Católico, no católico. Todo ser humano, al ser ser humano, está llamado a dar gloria a Dios. Ahora, eso queda muy abstracto. Dar gloria a Dios, ¿qué significa? Significa ser santo. Tú, la única manera como le puedes dar gloria a Dios es siendo santo. Muy diferente, por ejemplo, los animales y la creación. Como ellos no tienen voluntad, ellos le dan gloria a Dios en el solo existir. Nosotros no. Nosotros nomás podemos existir y sí damos una cierta gloria, pero nosotros al tener una voluntad estamos llamados a ser santos. Mucho más que lo que hacen los animales, ¿va? O la creación. Los animales y la creación sí le dan gloria a Dios, pero con el simple hecho de existir. Nosotros no. Entonces, ¿para qué existo? Para dar gloria a Dios. ¿Cómo le doy gloria a Dios? ¿Siendo qué? Santo. Pero también puede quedar un poco abstracto para entender eso de ser santo. ¿Qué es ser santo? Sencillo, ser semejante a Jesús. Entonces así ya lo aclaramos todito. Si la primera razón para que el alma y la vida de uno se empiece a cansar, la fe, para un cansancio negativo, les digo nuevamente, es no tener lo esencial. Y lo esencial es darle gloria a Dios. ¿Cómo sabes si le estás dando gloria a Dios? Si estás siendo santo. ¿Cómo sabes si estás siendo santo? Viendo qué tan semejante está siendo a Jesús. Entonces, fíjate que esto es lo importante, porque muchas veces los ministerios y los grupos pueden hacer muchas actividades, pero dentro de ellas, aunque sean cosas de Dios, no están dándole gloria a Dios. Y eso es tiempo perdido. Y tarde que temprano te vas a cansar para mal, y ya nuevamente te repito, tienes dos formas de cansarte para mal. Una, tirar la toalla, así como el profeta, ¿sabes qué? Mejor ya llévame, Señor, no quiero vivir. O la segunda parte que es mala, que es la rutina. Pues ya toca hacer esto, ya, pues aquí me quedo. Segunda razón por la que se puede cansar uno para mal. Los que apuntaron, ¿quién me la dice? No estar centrado. No estar centrados. Centrado habla de centro. La pregunta de los 500,000 es, ¿cuál es el centro del católico? La oración. ¿Alguien más? La fe. ¿La fe? Jesús. Jesús. Bueno, pero Jesús puede estar en la oración, ¿no? Entonces, en ese sentido, los protestantes también están centrados, ¿no? Porque ellos hacen oración en Jesús. ¿Sí o no? Nosotros... La comunión. La Eucaristía, exacto. La Eucaristía es el centro de toda la vida de la iglesia. Inclusive los documentos magisteriales de la iglesia dicen que la Eucaristía es fuente y fin de toda la vida cristiana. No hay cosa más grande, ya déjate de aquí en la tierra, en el universo entero, en la creación entera, que la Santa Misa. Inclusive voy a decir una afirmación que no es mía, es de un gran teólogo, en paz descanse, el padre Antonio Rollo Marín, que parece herejía, parece como que se pasa.
Pero no. Dice el padre Antonio Royo Marín, una santa misa, una nada más, le da más gloria a Dios que toda la gloria que le dan todos los ángeles, todos los santos, incluida la Virgen María. Una santa misa le da más gloria a Dios que todos los ángeles, todos los santos, incluida la Virgen María. ¿Por qué? Porque la gloria que le damos como criaturas, los santos, inclusive la Virgen y los ángeles, es gloria de criatura. Y en la Santa Misa el que se ofrece, ¿quién es? El mismo Dios. ¿Quién le llega a eso? Nadie. Una Santa Misa da más gloria a Dios en ese sentido. Entonces, no se puede entender, esto lo he venido diciendo en muchos de estos temas, y yo creo que pues hasta que me muera lo seguiré diciendo, porque grupo, ministerio, iniciativa en la iglesia que no esté formando almas eucarísticas son grupos o ministerios protestantizados. Si ustedes no están siendo almas eucarísticas, discúlpenme, ustedes son un grupo protestante que trabaja mucho por Jesús, pero sin estar centrado. Y si no estás centrado, tarde que temprano te va a llegar el cansancio malo. ¿Qué significa tener por centro a Jesús en la Eucaristía? Muchas cosas. Empecemos por lo más óptimo. No levanten la mano, pues, para no darse color, ¿verdad? Pero ¿quién va a misa todos los días? Ok, ya sé, muchos van a decir, no, yo es que no puedo por mi trabajo. Listo, te pregunto, ¿deseas, ardes por un día ir a misa todos los días? Porque Dios no te va a dar lo que tú no le pides, lo que tú no deseas. Cuando tú oras, ¿qué le pides? ¿Tienes en tu mente más, Señor, la salud, el dinero, el trabajo, mis hijos, etcétera? Y no, Señor, dame la gracia de ir a misa todos los días. Porque mira, es hasta ridículo y para mí hasta ofensivo para nuestro Señor que te pegue un cáncer y te lo aseguro que te sale fe hasta por los oídos. El Señor es todopoderoso y los doctores dicen que el cáncer no, pero el Señor tiene la última palabra. ¿Por qué no le creemos así? Señor, tú eres todopoderoso. Yo no sé cómo ir a misa todos los días, no me lo permite mi trabajo, pero como tú eres todopoderoso me atrevo a decírtelo. Señor, permíteme ir a misa todos los días, aunque no sé cómo lo vayas a hacer. Y les cuento dos experiencias. Una señora se atrevió a hacer eso. Y después, tiempo después, me comentó que encontró otro trabajo que le permitía ir a la misa todos los días y para acabarla le pagaban más. Y otra señora, esta se fue recientemente, me dice, todavía el Señor no me cumple esto, pero lo que le puedo decir es que a la hora que está habiendo misa en mi parroquia, ella trabaja como una maquiladora, y ella dice pues que escucha mis charlas y se pone con los audífonos y así está para trabajar. Dice que se los quita y sabe que en esa hora se une espiritualmente a la misa que se está celebrando en su parroquia. Entonces dejemos de pretextos. Si alguien tenía algún pretexto, chance y realmente ustedes iban a misa todos los días, pero si había un pretexto de decir, no, es que no me lo permite mi trabajo, no aplica. No aplica. O te la bajo un poquito más. ¿Quién va a visitar al Señor a una capilla de adoración perpetua? Ustedes no tienen mucha justificación porque, al menos en La Paz, ahí está 24 horas. 5 minutitos si quieres. O a tu propia parroquia, delante del sagrario, que está cerrada. Yo me he arrodillado en iglesias cerradas porque no tengo otra opción. Pero finalmente sé que el sagrario está ahí, y adentro del sagrario está la presencia de Jesús de Eucaristía. Porque si no estamos haciendo esto, y no por cumplir, sino precisamente, si se fijan, es la segunda tentación, porque la primera tentación es, te queda claro que tú tienes que dar gloria a Dios, siendo santo, y por lo tanto semejante a Jesús. Tú no te vas a hacer semejante a Jesús sin la Eucaristía. De hecho, hay un obispo español, Monseñor Munilla, que tiene una frase muy buena, que dice, la persona que constantemente está delante de la presencia del Señor eucarística, se le va eucaristizando hasta la mirada. Se le va eucaristizando hasta la mirada.
Yo prefiero un líder, un servidor eucarístico que alguien que sepa dar temas. Porque el que sabe dar temas, mientras tenga buena labia, pues la gente la va a tener contenta. En cambio, una persona eucarística, chance no tiene aptitudes y hasta tartamudea y no termina dando bien el tema, pero esa vida que lleva oculta con Jesús en la Eucaristía va a dar más frutos espirituales sobre aquellos que lo están escuchando. Lo central, sin duda, lo central es la vida de eucarística. Yo no sé si ustedes lo han tenido, desafortunadamente hay grupos que yo he visto, gracias no son muchos, pero bueno, al menos que no me han contado, que estaban en un grupo católico y que ya van a una iglesia protestante. Deja que se cambiaron a otro grupo, otro ministerio. Van a una iglesia protestante. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿qué les estoy dando? Una charla. Yo les pregunto, ¿en la iglesia de enfrente protestante les van a dar alguna charla? Sí. Sí. Aquí acaban de orar. ¿Allá van a orar también? Sí. Pero dime si allá vas a tener la presencia de Jesús en la Eucaristía. Ni la mentada Santa Cena que ellos le dicen, está la presencia de Jesús, porque ellos saben que no está la presencia, para ellos es un símbolo. Y aunque quisieran que no fuera un símbolo, no tienen el sacerdocio. Tendrían que aceptar el sacerdocio, y aceptar el sacerdocio significa aceptar el episcopado, los obispos, y aceptar los obispos, pues ya se hacen católicos, ¿ya? Entonces, esto es clave. Una vida eucarística, y el que no esté llevando, esforzándose por llevar una vida eucarística, estará descentrado. Y si no estás centrado, te va a venir el cansancio malo, tarde o temprano. Finalmente, me decía una vez un muchacho, yo lo estoy haciendo, pero me siento hipócrita, porque lo estoy haciendo por cumplir. Y le digo, no, sé más inteligente. Aunque tú estés yendo al Santísimo todos los días por cumplir, pues precisamente cuando estés delante del Señor, que tu oración sea, Señor, que la próxima vez cada vez venga más por amor a ti. Aprovecha ya que estás delante de Él a pedirle que si tú estás notando que lo haces por cumplir, pues pídele en ese momento que te dé la gracia de cada vez venir por amor a Él, no por cumplir. Porque muchos se justifican, no, ¿de qué sirve que vayan ahí y nada más por cumplir, etcétera? Entonces, el cansancio malo va a venirte si no estás centrado. Y el centro de la vida de fe de un católico es la Eucaristía. De hecho, esto lo he dicho muchas veces en mi website y mis videos. Por ejemplo, yo puedo hablar con un protestante sin problema. De muchos temas sin problema. Y yo sé que no va a creer evidentemente como yo. Pero cuando se toca el tema de la Eucaristía, ahí sí le pongo las cositas claras. Yo no estoy pidiéndote que tú creas en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero una burla, una ofensa a la Eucaristía, conmigo ya no cuentas. Conmigo ya no cuentas. Y veo católicos, por eso detecto que los católicos no están centrados. Porque a veces quieren estar debatiendo con protestantes y ya aprenden teología y apologética y todo eso, pero no llevan vida eucarística. ¿Y cómo lo demuestras? Les ofenden a lo más importante que tiene el católico, que es la presencia de Jesús en la Eucaristía, y como si nada. Como si nada. Mira, si yo lo tengo enfrente y no puedo ir, mínimo si le rompo los dientes yo. Pero como no hay un celo por la presencia de Jesús en la Eucaristía, uno nota que es un tema más para el católico. Y eso es sumamente vergonzoso. Tercer fuente para que venga el cansancio malo. Aquellos que apuntaron, ¿cuál fue? No tener orden. No tener orden. Ok. Voy a hacer una pregunta. Levanten las manos de las mujeres que están aquí que tengan hijos. ¿Y los varones que tengan hijos? Ok, bueno. A ver, primero mujeres.
En el orden que Dios le da al ser humano, ¿viene incluido que ustedes amen a sus hijos? ¿Qué dicen, sí o no? Sí. Mujeres, no las veo tan seguras. ¿Es parte del plan de Dios, del orden de Dios, que ustedes como madres amen a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Segunda pregunta. ¿Es en el orden de Dios, ustedes tienen que amar más a sus hijos o más a su esposo? No. ¿Al esposo? ¿A alguien más? ¿Ah? Dios. No, estamos hablando con los hijos y con la familia. Evidentemente ya el primer punto, por eso el primer lugar es Dios, ¿verdad? ¿A los hijos o a Dios? Adiós. Digo, perdón, ¿a los hijos o al esposo? A los hijos. A los hijos. ¿A los hijos? ¿Quién da más? ¿A los esposos? Ok, los que dijeron al esposo son los que están bien. Porque no hay una unión, digo, si están bien casados, ¿eh? Si no, ni siquiera son sus esposos, son sus amantes o póngale otra palabra, ¿eh? Pero si están bien casados, lo que hace el sacramento dice que ya los hace una sola carne. Eso ni con sus hijos lo tienen. La unidad más profunda a la que llegan dos seres humanos no es la de madre e hijo, es la de esposo y esposa. Tan fuerte es que el mismo Señor dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Que ya se te fue con otra mujer, etcétera. Mira, mientras la iglesia no declare como nulo, porque no hay divorcio en la iglesia, pero hay una declaración de nulidad, es decir, que hay alguna cuestión que previa al sacramento no se dio y por lo tanto hubo boda, pero no hubo sacramento, es decir, no estás casado. Porque cuando te da la declaración de nulidad la iglesia no te está diciendo, ya te puedes volver a casar, es que nunca estuviste casado, es otra cosa. Pero bueno, este no es el tema. El punto está en que supongamos que no te dan la declaración de nulidad y tú sigues estando bien casado con aquel que se fue ya con otro. Pues déjame decirte que a la distancia sigues teniendo responsabilidad de la salvación de ese hombre. Y Dios te pedirá cuentas de la salvación de ese hombre. Que no puedas hacer mucho porque ya está con otro, es otra cosa. Pero de que te consagres en oración, porque sigue siendo tu esposo y eso no lo va a cambiar absolutamente nada. Entonces, es muy frecuente que las madres le den más primacía, es decir, que cambien el orden que Dios ha puesto. Y cuando no llevas orden, te vas a cansar del cansancio malo. Te vas a cansar. Para no dejar así sin pedrada para los hombres también. Yo les voy a preguntar, es más, se las pregunto a las mismas mujeres. Díganme la persona que generalmente su esposo suele poner por encima de ustedes. Mamá. La mamá, ya. O sea, Adiós. No, pero las personas, estamos hablando de la familia, del círculo familiar. Estamos claros que Dios es lo primero, punto. Eso, o sea, pero así como las mujeres ponen generalmente a los hijos por encima del esposo, es demasiado frecuente que el esposo ponga a la mamá por encima de la esposa. El esposo tiende a una mamitis y abuelitis y el problema es que yo cuando toco esto se me vienen y se enojan. Y me acuerdo que una vez me dijeron, ¿y qué quieres? Hasta los mandamientos de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo digo, yo no estoy diciendo que no lo honres, yo te estoy diciendo que es primero tu esposa a tu madre. Porque también la palabra de Dios dice, el varón dejará a su madre y a su padre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Eso es Biblia también. Pero no, es que como madres ninguna, etcétera, pues te hubieras quedado ahí con tu mamá, no te hubieras casado. Pero cuando dan a escoger a su mamá o yo, ¿qué hay que hacer ahí? La esposa. La esposa. Pero ¿y si no están viviendo bien? Ya, si hay sacramento, la esposa. Es más, eso se lo escuché al padre Cancelado, no sé si lo conocen, ¿eh? Él dice, mira, que la mamá te dice, no, si te vas con ella, yo me voy a morir. Pues mañana te entierro, mamá, tranquila. Te entierro mañana. No se puede. No se puede porque faltan pantalones. A las Faltan pantalones.
Porque mientras el hombre no entienda el orden que Dios ha dado, por eso, ¿qué creen? Tenemos más del 50% de matrimonios divorciándose. Yo he trabajado mucho con jóvenes. Yo les puedo decir que el 90% de los problemas de los niños es el aspecto del matrimonio, de sus padres. Ya ni siquiera los muchachos se quieren casar. ¿Por qué? La primera que te dicen, si vieras cómo se tratan mis papás. Si tanto amor le tienes a tus hijos, lo mejor que le puedes dar a tus hijos es un matrimonio santo. Entonces, digo, esto para que no se ofendan, pero es que al menos en los varones nos faltan pantalones para poner el orden de Dios. Inclusive, les pongo una cuestión. Dios le pide más cuentas al varón en el matrimonio que a la mujer. Véanlo en San Pablo. San Pablo le dice, a las mujeres, ¿qué les dice nada más? Mujeres, sean sumisas a sus esposos. Yo sé que más de una feminista sale, no, como que eso es machismo y todo eso. Espérate, tranquilo. Ve cómo termina el texto. Y dice, varones, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Eso no lo dice a nosotros, eso no se lo dice a las mujeres. Es decir, que el amor que tenemos que tener los esposos por las esposas tiene que llegar, si es necesario, a estar crucificados. Ahora sí, ya las feministas les puedo decir, ¿hay alguna discriminación en que sea sumisa a un hombre que te ama hasta llegar a la cruz? No, pues eso es un privilegio. Pero el varón, a nosotros, bueno, a los que están casados, yo soy soltero, pero a los que estén casados, esta medida por su esposa se los va a pedir. Fíjate, también San Pablo dice, hablando del orden, que el hombre es cabeza. ¿Cuántas mujeres le quitan ese rol de cabeza a su esposo y se viene para abajo la familia? Se viene para abajo. Y fíjate, cuando dice que el varón tiene que ser cabeza, ciertamente es un aspecto de autoridad. Pero sin embargo también es un aspecto de responsabilidad. ¿Por qué? El primero en querer arreglar los problemas tiene que ser el varón. El primero en educar a los hijos en la fe tiene que ser el varón. Y eso no está pasando, eso lo están haciendo las mujeres. Las mujeres tienen que custodiar, pero tienen que custodiar la iniciativa del varón. Si tú eres varón, eres la cabeza, no solamente para tomar la última decisión en cosas controversiales, no, sino que tú tienes que ser el primero en dar la vida, el primero en querer arreglar los problemas, el primero en formar a tus hijos. Que no esté ese orden, pues ya vemos, dicen en Miami los cubanos, tenemos un arroz con mango, o sea, una mezcladera, ahí, y estamos haciendo un desastre. Ah, no, sí, pero organizamos retiros y todo eso, y estamos preparando simplemente un suicidio masivo, a lo menos a nivel espiritual. Con mucha buena voluntad, pero tarde que temprano nos va a pasar como el profeta. Vamos a llegar a un cansancio negativo, porque no sabemos el orden. Y aquí nomás les estoy poniendo el aspecto de la familia, pero el orden simplemente también en la parte de la espiritualidad que se tiene que llevar en un grupo, etcétera, sería para largo. Mira, en el capítulo 16 del libro de Sirácides dice: cuando al principio el Señor creó sus obras, les asignó a cada una su puesto. Hasta hablando de la creación. Les puso en orden para siempre, desde sus orígenes y por todas las edades. No sienten hambre ni cansancio, y eso que nunca abandonan su tarea. Quien respeta el orden de Dios no va a sufrir cansancio del malo. Del bueno sí, y eso es saludable, pero del malo no lo va a sufrir. Como las otras cosas que no tienen voluntad. O sea, el sol no dice, no, sabes que mañana no voy a iluminar. Tiene inscrita un orden físico de leyes físicas que obedece. Estamos esperando aquí el Big One, ¿verdad? El terremoto este fuerte. ¿Alguien duda de que cuando venga, muchos van a decir, castigo de Dios? ¿Cuál castigo de Dios? Mira, las placas tectónicas se van moviendo y son leyes, son órdenes. O sea, ¿qué castigo de Dios ahí? Digo, si son terremotos ya fruto de que nosotros estamos bombardeando o haciendo fracking en la tierra es otra cosa. Pero aunque no hiciéramos eso, va a haber terremotos. ¿Por qué? Porque son las leyes, hay un orden en la naturaleza. El problema está que con nosotros los hombres, al tener libertad, tener voluntad, el orden Dios no nos lo impone.
Dios te dice, así quiero que, así, esta es mi orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así. ¿Lo aceptas? Te cansarás, pero para bien. Pero el cansancio malo de caer en la rutina o de querer tirar la toalla no te va a llegar, porque respetas mi orden. Entonces, esto es clave. Miren, en la segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, San Pablo es mucho más fuerte. Dice San Pablo, hermanos, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibieron. Ya saben ustedes cómo deben imitarnos, pues estando entre ustedes no vivimos desordenadamente, No comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos derecho, sino por darles en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, y ahí viene el pedradón, pero metiéndose en todo. Los chismes, las calumnias, es signo de que se está viviendo desordenadamente. Las digas aquí en el grupo, o las digas ya cuando saliendo, o después de la semana tragando prójimo por el teléfono. Como las digas, es muestra que tu vida de espiritual está hecho un desorden. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desordenadamente, sin trabajar en nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que les decimos en esta carta, a ese señálelo y no traten con él para que se avergüence. Pero no lo miren como enemigo, sino amonéstenlo, corríjanlo como hermano, ¿no? Y esto es parte de los líderes. Tú tienes que tener atención de cuando en el grupo hay desorden espiritual. Ya te puse un ejemplo, por ejemplo, en el caso del chisme. Hay eso, por un lado se está metiendo el desorden. Y si tú no corriges, va a ser responsable. Dios te pide cuentas de lo que estás liderando. Pero he querido hacer y no puede, pues ahí, ahora sí, en ayuda con tu párroco, pues ahuecando el ala, hermano. Y ya cuando te quieras corregir y dejar ayudar, tiene las puertas abiertas. No va a ser nuestro enemigo. Pero no te vamos a dejar aquí. ¿Por qué? Porque puedes tener una cesta de fresas y una está podrida, que le va a pasar a la cesta. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que una le gane a todas? Todas las demás están sanas. Es que basta una podrida para empezar a corromper. Entonces, fíjate que los líderes tienen que tener discernimiento también para decir, ¿sabes qué? Esto ya no hay orden aquí. Tengo que meter mano con caridad, corrección fraterna, lo que quieras, que si no puede, junto con el párroco, vas para afuera, porque no vas a podrir a los demás. Es algo similar para con los hijos, ¿verdad? Cuando tú ves un hijo que prácticamente la casa la tiene como hotel y no respeta el orden, aunque sea mayor edad, mientras los padres vivan en una casa, la autoridad del hogar son los padres. Entonces, que está haciendo un desorden, lo tratas de corregir, de amonestar, que no se corrigen, no se quiere dejar ayudar, mijito, te amo mucho, pero vas para afuera. ¿Por qué? Porque después los más chicos te salen con la misma, y con qué cara les vas a corregir cuando le permitiste a su hermano mayor el desorden. Entonces, vean que el no vivir con orden termina siendo una bomba de tiempo que te va a terminar cansando para mal. Ahora, por último, voy a tocar el aspecto del descanso.
Primero, descanso cuando el cansancio ha sido bueno. Porque eso sí, hay un cansancio que viene fruto de das gloria a Dios, te estás esforzando, tienes como centro la Eucaristía, llevas orden o tratas de procurar llevar orden en tu vida familiar, en tu vida grupal, etcétera. Pero llegan momentos en donde tú te cansas, y más los que tienen más responsabilidades. A veces es un cansancio, pero bendito cansancio, que sea por hacer bien las cosas, ¿verdad? Y en esos casos el demonio pues no los ataca por ahí, porque saben que están haciendo eso bien, pero los va a atacar en el descanso. Eso me lo decía un director espiritual muy sabio, me decía que cuando salía, como en esta ocasión, a hacer misiones, tanto tengo 15 días que no paro, ¿eh? Ya mañana a ver si Dios mediante me regreso a Los Ángeles. Entonces después de eso uno termina bastante cansado. Y entonces uno dice, pues el Señor, hasta el mismo Señor nos dio prueba del descanso, ¿eh? En la creación. Pero descanso no significa dejar de monitorear. Dice San Pedro, estén velando, porque el demonio está como león rugiente, rondando, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Y este director espiritual me decía, cuando más ataca el demonio, cuando tú en la vida normal has llevado las cosas bien, en donde tira el sablazo, es cuando tú vas a tomar tus tiempos de descanso. Entonces cuidado con esa, con esa parte de cómo vas a descansar. Aquí voy a meter un poquito también el tema de la Eucaristía. Yo les puedo decir que no hay mayor descanso que estar delante de Jesús Eucaristía. Ese tendría que ser el descanso del alma. Hay unos religiosos que están inspirados en un beato que se llama Charles de Foucault, que ellos, es una congregación que se va a los lugares más pobres. Y los religiosos estos viven en comunidad, pero salen a trabajar. Ellos no reciben donaciones ni nada por el estilo. Ellos, como cualquier trabajador de ese pueblito, y se van a los trabajos más pobres, quieren ganar el salario que gana el pobre. Y tienen sus jornadas de trabajo. Por ejemplo, si estuvieran aquí un poquito más abajo, seguramente estarán haciendo campesinos, ¿no? Pero cuando terminan su labor de estar en el campo, la diferencia a una familia regular es que ellos regresan y viven en comunidad, y el tiempo restante están delante del Santísimo. Y fíjate, uno de ellos, Carlo Carreto se llama él, fíjate cómo lo narra. Cada mañana cogerás el camino, después de la Santa Misa, claro, empiezan siempre con la Santa Misa, y la meditación, la oración personal. E irás a trabajar en una tienda, en un taller, y cuando vuelvas por la noche cansado, como todos los hombres pobres, obligados a ganarse el pan, entrarás en la capilla de la fraternidad y te quedarás allí largo rato en adoración, llevando contigo a la oración todo ese mundo de sufrimiento, de oscuridad y frecuentemente de pecado, en medio del cual has vivido durante 8 horas, pagando tu ración de pena y de trabajo diaria. O sea, yo pienso, por ejemplo, en los mismos campesinos. O sea, almas eucarísticas campesinas, yo creo que le han de mover el corazón tremendamente a Dios. Porque han estado sol a sol, prácticamente sus cuerpos sumamente cansados, y que vayan a postrarse delante de un sagrario, una capilla de adoración perpetua. Fíjate, voy a decir hasta más exagerado. Y que el mismo cansancio les gane y se duerman ahí, mientras no sea uno cínico, decir, no, voy a llegar y me voy a dormir. O sea, ya lo tienes programado, no. Pero si el sueño te gana por el trabajo, yo digo, bendito sueño. Y a lo menos, no sé, pero en mi experiencia, cuando he tenido algún tipo de experiencia similar así, después, cuando ya uno despierta, no solamente uno está descansado espiritualmente, sino uno descansa físicamente. Y estuvo sentado. Uno diría, no, la mejor manera es tirarme un ratito en mi cama, una siesta. Yo, al menos, no digo que sea así siempre, pero al menos yo, cuando me ha llegado a pasar, es que hasta terminas hasta descansado en el físico. ¿Qué hace Dios? Yo no sé. Santa Teresita, del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux,
En una ocasión el convento tuvo una gripe muy fuerte, como ahorita que andamos todos con lo de la gripe. Y inclusive se murieron algunas religiosas. Creo que habían quedado nada más como 3 sanitas, entre ellas Teresa. En ese tiempo no se permitía comulgar todos los días. Y el padre, al ver a estas monjas atendiendo a todo el convento, dice, no, estas necesitan fuerza espiritual. Y les dijo, ¿saben qué? Mientras no sanen las demás monjas, yo les voy a dar la comunión diaria en la Santa Misa. Y dice Teresa, y escribe, que cuando recibía la comunión, estaba ya tan cansada de atender junto con las otras 2 a todo el convento, todas las responsabilidades, que dice que se dormía. Pero apenas despertaba, fíjate cómo son las personas que aman al Señor. Dice, en vez de recriminarme, Teresa, te quedaste dormida después de comulgar, nada más ni nada menos que después de comulgar. Dice Teresa, no. Acto seguido, apenas me di cuenta que me dormí después de comulgar, yo le decía, Señor, el resto del día lo voy a vivir en acción de gracias hacia ti. Porque imagínate, si se agarra, chin, me dormí, etcétera, se te está yendo más tiempo, ¿eh? No, pues si ya hiciste algo mal, ponte las pilas. Es como en misa, ya porque no vienes preparado, hablando mismo del orden. Llegamos, la misa es a las 7, llegas 5 minutos antes. Eso es ya llegar tarde. Mínimo llega unos 15 minutos, no hablar con tu comadre, sino invocar el Espíritu Santo y de mí te acuerdas cómo vives las misas. Pero no, llegas así, a rajatabla, y te vienes concentrando por ahí de la homilía. Y muchos pueden decir, bueno, ya perdí mucho de la misa. Pues deja la culpa por un lado, y lo que estás siguiendo, lo que tienes en el presente, vívelo. Vívelo. Igual podría pasar con esto. Estás súper cansado, vas delante del Señor, y si en algún momento te llegas a dormir, cuando despiertes, puedes decirle como Teresa, Señor, el resto del día o el resto de la noche la viviré en acción de gracias a ti. Pero la parte de la Eucaristía es muy importante para saber descansar. Muy importante para saber descansar. Sin embargo, ¿qué puedo decir de descansos, vamos a decirlo, seculares? Yo tengo una teoría que no cae muy bien. Yo digo, para cómo están las cosas, sobre todo para cómo están ahora las cosas, de que un católico, si verdaderamente ama al Señor, no se puede ir a vacacionar como estilo turisteo. Yo me parece imposible. Porque cuando tú sabes que la mayoría de tus hermanos están pasando precariedad, y que muchos de ellos ni en toda su vida van a saber lo que es estar de vacaciones, yo digo, ¿cómo alguien que está unido al Señor puede ser indiferente a esa realidad e irse a vacacionar y tomarse unas margaritas en Cancún? Yo sé que eso incomoda a muchos, pero yo me responsabilizo de lo que creo. A mí no me cabe en la cabeza que un católico se dé ese tipo de vacaciones. ¿Y qué quieres? ¿Que estemos nomás metidos? No. Es por eso que si tú hubieras el amor al Señor, el amor es creativo. Y yo le sugiero algunas cuestiones. Por ejemplo, una peregrinación. Estás viajando, pero no a turistear. Digo, hay muchas peregrinaciones que les dicen peregrinaciones, pero pues es puro turisteo. Pero si es una buena peregrinación, no solamente sales a Tierra Santa, etcétera, sino vas en un clima de oración. Ah, bendito descanso, ahí, bendito descanso. Además de que muchas de esas peregrinaciones, por ejemplo en Tierra Santa, son las que sostienen a los pocos cristianos ahí. Pero ¿qué católico piensa a la hora de descansar? Ah, ¿sabes qué? Voy a hacer una peregrinación con mi familia. No, estás pensando, nos vamos a ir a un balneario, y nos vamos a ir a Cancún, y nos vamos a ir a... Yo no digo que si te vas a Cancún y todo eso, sea malo. Yo lo que te estoy diciendo es que no me cabe en la cabeza que alguien que ama al Señor y que sabe el padecimiento y el sufrimiento de muchos de sus hermanos, que ni en toda su vida van a tomarse el privilegio de unas vacaciones, pues ser un poco solidario. Si voy a descansar, mínimo que sea inteligentemente, que sea lo más cristianamente posible. Pero bueno, si no convence mucho este aspecto de la peregrinación, listo, vete a Cancún pues, porque tus niños quieren conocer el mar y listo. Pero ¿qué tal si en ese viaje los llevas a las partes más pobres de Cancún a trabajar en alguna cuestión?
Porque generalmente los que se benefician del turismo en esos lugares, pues son los hoteleros. Y espérate, y la gente más necesitada del lugar, ¿qué anda? Y bueno, ya si te fuiste para allá, prográmate algo, una visita con los más pobres, etcétera, ¿va? Formas de descansar, formas de descansar. Es muy importante saber descansar. Los jóvenes, bueno, también lo he visto en adultos, eso mucho en las redes sociales, parece que son devotos de San Viernes, ¿va? Viven viviendo el viernes, ya viernes, y ves un montón de memes, y el viernes, y que el viernes, y que el viernes. Y tú dices, ¿por qué? Porque el viernes significa fin de trabajo, fin de escuela, me toca descansar ahora sí, viene el descanso. Pero cuando hablo con grupos de jóvenes les digo, cuidado, porque muchos, por descansar el cuerpo, terminan cansando el alma a los lugares que van. Sí, llegó el viernes, listo, necesitas desconectarte, pero tienes que desconectarte santamente, porque a los lugares que vas o las actividades que haces, chance y descansas físicamente, pero cansas el alma. O a veces hasta peor, ni siquiera descansas físicamente. Cuando tú ves personas que no, me voy de vacaciones y vienen hasta allá más cansados, pues no que se trataba esto de descansar, pues. Pero cuidado, nuestro descanso nunca tiene que exponer la salud de nuestro espíritu. Hablando nuevamente con esto de Cancún y de este tipo de vacaciones. ¿Cuántos, cuando van preparándola, tienen que decir, a ver, vamos a tener que llevar traje de baño, tenemos que llevar reservaciones del hotel, etcétera? ¿Quiénes mínimo ven a dónde vamos a ir a misa estando allá? No, eso ni remotamente uno lo planea. Y puedes ir a vacacionar en un lugar en donde ni remotamente puede haber una parroquia. Y tu conciencia puede decir, pues ya el Señor entiende que no. ¿En serio? ¿Será que Dios es el primer lugar? O sea, tenemos que empezar a tener una vida más madura en donde tú despiertes y tú, dentro del orden, tú digas, a mí hoy no me puede faltar, por ejemplo, la Santa Misa, un momentito de adoración eucarística. Por ejemplo, si eres casado, mi momento de orar con mi esposa y el momento de orar con los hijos. Con los hijos varían, porque a veces son chiquititos, puede ser algo más breve, pero la de los esposos no puede faltar. Me decía una amiga que es evangelizadora, cantante católica, a tiempo completo, y su esposo también. Y me decía, por privado me decía, que estaban teniendo crisis. Alguien puede decir, bueno, ellos se dedican a la evangelización, seguramente estarán en un matrimonio todo cristiano y santo. No, estaban teniendo sus broncas. Entonces lo primero que yo le pregunto a ella, ¿están orando todos los días los dos juntos? No, es que el problema es que él no le gusta cómo se reza el rosario, yo lo hago y él quiere rezar otra cosa, etcétera. Mira, como quieras y gustes, al final, ¿rezan sí o no? No. Dime quién ganó, ¿Dios o el demonio? ¿Me puedes dar las explicaciones de que si él que lo quiere rezar en latín y tú en español, o si quieren hacer el rosario y él quiere hacer alguna invocación al Espíritu Santo? Ve tú a saber. Pero si al final no rezaron, no oraron juntos como esposos, ahí ¿quién fue el ganón? Satanás. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Yo entiendo que cuando tu esposo o tu esposa está separado de Dios, hay un proceso. Pero cuando tú ves matrimonios que inclusive están cerca del Señor y no tienen esta actividad, tarde que temprano el demonio va a pegar ahí. Porque la oración tiene que ser un buen descanso para el alma. Es que a veces, yo creo que a veces subestimamos al demonio, ¿eh? El hombre más malo agarra a otro y le da una golpiza y lo tiene tirado. Pero ya cuando lo tiene noqueado, para. Tiene que ya estar demente como para seguirle pegando, está ya noqueado. El demonio es cero compasión. Cero compasión. Él te tira y aunque estés noqueado, te va a seguir pegando. ¿O qué crees que va a decir? Ay, ¿no sabes qué? Ahora fulanito de tal ya está bien cansado de servirle al Señor, etcétera, y todo eso. No le voy a poner tentaciones porque anda muy cansadito, ¿verdad?
viene cansado del trabajo, no le voy a poner tentaciones, lo voy a dejar así tranquilito, voy a agarrarme a algunos otros que no están ni trabajando ni están cansados, a eso sí les voy a tentar. No, hombre, cuando estés más cansado físicamente y espiritualmente es cuando más va a atacar. De ahí que el descanso tiene que venir mucho de la oración, de la adoración eucarística, que ya no te salgan ni siquiera las palabras, te digo, a veces hasta te puedes dormir sin querer dormirte, pero te puedes dormir, bendito sea ese descanso que vas a tener ahí. Hablar del descanso también es para aquellos que, no sé si hay alguno que esté cercano a la renovación carismática, y si no, pues seguramente lo han escuchado, el descanso en el Espíritu. Primero tengo que advertir una cuestión. La mayoría, bueno, no puedo decir, muchas veces, voy a dejarlo así, muchas veces es pura sugestión. Pura sugestión. Le estamos haciendo trampa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no necesita eso. ¿Por qué? Cierre los ojos, hermano. Luego te agarran la cabeza, te hacen un meneadito, etcétera. Pues, ¿cómo no te van a tirar, verdad? O sea, pero el Espíritu Santo no necesita chapuza, no necesita trampa. Y muchas veces los grupos carismáticos tristemente se han convertido en eso. Una vez me partió el corazón porque se me acercó una señora, pero bien preocupada, en verdad bien preocupada, porque me decía, hermano, tengo tanto tiempo en el grupo y yo no tengo descanso en el Espíritu, y que hasta como intento caerme y no puedo, hermano. Y le digo, ¿cuál es el problema? Pues yo no sé si estoy ofendiendo al Señor, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque creemos que el descanso en el Espíritu es como de los predilectos, ¿verdad? Para empezar, muchos de esos predilectos no es descanso en el Espíritu, es pura manipulación o sugestión. Entonces, fíjate hasta dónde se llega. Pobre señora, tenía remordimiento de que ella tanto tiempo en el grupo y no había azotado. Entonces, sin embargo, sí existe el descanso en el Espíritu. Y curiosamente, sin hacerle trampa al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando te ve cansado, con el buen cansancio, es a través del descanso en el Espíritu. El descanso en el Espíritu tiene varios fines. Uno, por ejemplo, es un tipo como de anestesia, porque el Señor va a meter bisturí, va a hacer una operación a nivel espiritual. Y por eso te necesita noquear, ¿verdad? Para meter mano ahí. Cuando es verdadero. Pero otra cosa es, muchas veces, cuando ve que tú has sido fiel y que estás teniendo un cansancio bueno, a través del descanso del Espíritu, te recupera. Pero repito, verdadero descanso en el Espíritu. El Espíritu Santo no necesita chapucerías ni manipulaciones, ¿verdad? Pero cuando se da, se da. Y esto lo digo porque así como está un extremo que abusa de este tipo de cosas, también hay otro extremo de que no, ¿sabes qué? Eso lo de a mí, lo de la renovación, no, ¿verdad? No. Mejor di que tienes miedito a que el Señor te tire, ¿verdad? No como yo, o sea, voy a hacer el ridículo ahí, etcétera. ¿Quién decide? ¿Tú o el Señor, pues? Y son gente que generalmente critica la renovación, etcétera. Les digo, hay muchas cosas criticables en la renovación cuando se hacen mal. Pero este tipo de cuestiones, quizá el Señor te está diciendo, deja tus miedos. Yo te voy a dar el descanso ahora a través del descanso en el Espíritu. No te resistas. No seas sacón, ni te va a doler. Porque curiosamente, cuando es verdaderamente descanso en el Espíritu, azotas y no te pasa nada, ¿eh? Me contaba un amigo que a él le tocó ver, era una construcción de casa, pero estaba apenas en construcción y no había ciertas paredes, y una persona descansó en el Espíritu y se cayó del segundo piso. No le pasó absolutamente nada. Absolutamente nada. Buena operación. Pobres de aquellos. ¿Te imaginas? Si la señora se hubiera sugestionado, ahí sí azota la res, ¿verdad? Ahí sí se hubiera partido todo. Entonces, pero a veces ese es el tipo de cosas, de que tenemos miedo a que el Señor nos dé descanso
de una manera que nosotros no vamos a tener control. No, yo mejor quiero seguirlo al Señor y así como mi orden. Tienes que dejarte muchas veces decir, ¿sabes qué? A mí me da miedito, yo no en esto, pero Señor, tú dices, ¿verdad? Tú dirás. Y finalmente, que esta les viene bien porque sé que van a tener retiro. Cuando yo organizo retiros y me dejan el poder completo de a mí de organizar, pongo muchas cosas que los retiros actualmente no tienen, ¿no? Les menciono, por ejemplo, algunas. Yo no sé cómo aquí en los retiros de iniciación o de profundización o cosas, se desperdicia tanto. En comida, en platos, en vasos. Cuando a mí me tocan, yo les digo, aunque sea desechable, ¿cuál es el problema en que enjuagues el vaso y lo sigas usando? ¿Por qué tenemos que estar gastando más vasos? O sea, díganme, ¿por qué tenemos que estar gastando más? Una vez se me olvidó decirle a los de la casa, eran sacerdotes carmelitas, y habían preparado comida. Ellos llamaban a una fondita, etcétera, que les preparara la comida. Y entonces el primer día creo que fue como espagueti con albóndigas, una cosa, y no se lo terminaron. Todavía quedó. Entonces en la cena, me preguntaron, ¿ya llamamos a que nos traigan la comida? Y le digo, padre, no, quedó ahí. ¿Pero cómo van a comer lo mismo? Sí. ¿Cuál es el pleito? Yo entiendo que los retiros de iniciación puede ser un poquito más caprichoso, ¿verdad? Porque los que van, honestamente, muchos van por la comida, ¿verdad? Y así te lo jalaste, mira, vente al retiro que vas a comer bien. Listo. Pero desafortunadamente se malacostumbra la gente. Y los retiros terminan siendo como tipo de spa religioso, ¿verdad? Ya no falta que les des un mensajito. Y el cuerpo también necesita hacer su retiro. De hecho, los retiros, cuando yo los organizo, bien, no lo impongo, sobre todo porque también hay cuestiones de salud, pero es en ayuno. Los que quieran hacer ayuno, porque es importantísimo que el cuerpo también haga su retiro. No ayuda mucho estar fortalecido en el espíritu y el cuerpo guango en ese sentido, ¿eh? Tiene que también entrar en esa parte. Pero bueno, esto les digo con el aspecto del descanso. Una de las cosas que yo hago es, les digo, el fruto del retiro no necesariamente va a venir de mis charlas. ¿Cómo así? ¿No? Si tú estás esperando ser bendecido por lo que vas a escuchar de las charlas, te equivocaste. Porque muchas veces Dios en un retiro te forma, por ejemplo, a través de la pelea que vas a dar con el sueño nada más. Yo en mi adolescencia estuve en el seminario y yo le aprendí una cosa muy buena a un sacerdote muy santo, que fue director espiritual mío. Yo hice la preparatoria, estaba en mi adolescencia, dentro del seminario. Y ahí la exigencia académica es muy alta, ¿no? En el seminario, al menos en el que entré en Guadalajara, es muy alta, mucho más que las preparatorias comunes y corrientes, ¿no? Entonces, para obligarte a tener disciplina en el estudio, en las mañanas eran las clases, después, bueno, el desayuno, la misa, etc. Después las clases, después venía la comida, después de la comida venía el tiempo de deporte. Los que no les gustaba hacer el deporte se quedaban a dormir. Le decíamos veladoras a esos, ¿no? Literal, así, veladoras, porque no hacían nada de ejercicio. Ahí quedaban nomás iluminando. Y además bien gandallas, porque pues evidentemente eran los primeros que se metían a bañar y se gastaban el agua caliente, ¿va? Entonces, pero bueno, los que sí salíamos a jugar fútbol o algún deporte, regresas, ojo, de clases, de haber comido, de hacer deporte, después tomas un baño, y lo siguiente es ponerte a estudiar. Y para que aprendas a estudiar, un sacerdote o un seminarista del seminario mayor se quedaba en el salón porque no permitía que salieras más que para el baño. Aquí se quedan en el salón a estudiar. Ya después, cuando vas creciendo, ya tienes responsabilidad y tú puedes estudiar en los pasillos o lo que tú quieras, ¿no? Pero al principio no. Entonces me acuerdo que una vez no estaba cuidando a mi director espiritual y un compañero le dice, padre, pero seamos honestos,
porque no permitía que nadie, si le veía a alguien medio durmiéndose, levántese. Le dice, padre, a ver, seamos honestos. Venimos ya súper cansados de hacer deporte, el baño y todo eso. ¿Qué no es más práctico? Una siesta, que nos den chance de dormirnos 15 minutos para que te recuperes, porque finalmente, por no quererme dormir, ni siquiera estoy poniendo atención, ni siquiera estoy aprendiendo. Y a mí me hizo todo sentido, ¿eh? Sí, pues mira, porque tú sabes que cuando estás bien cansado, tomas una siestita de 15 minutos y te recuperas. Y es cierto, estás queriéndote dormir y nada más haciendo el esfuerzo de no dormirte, ¿estás estudiando? No, no estás estudiando. Pero respuesta de mi lectura espiritual. Sí, lo que dices es cierto. Pero el problema está en que cuando tú seas sacerdote, poco le valdrá a la gente los títulos o tu aprendizaje. Va a necesitar más tu santidad de vida. Y si tú haces todo lo posible por no dormirte, aunque no hayas estudiado nada, no hayas podido por el cansancio y por estar peleando no dormirte, aunque repruebes las materias, creciste en una virtud que se llama templanza, dominio de sí propio. Y esa te va a servir mucho más siendo sacerdote. Entonces esa yo la aplico en los retiros. Yo les digo, mira, posiblemente Dios no te va a hablar en este retiro a través de las charlas que yo voy a dar, porque te la vas a pasar peleando contra el sueño. Pero tú la batalla es no que hagas el esfuerzo de entender lo que estoy diciendo, sino de no dormirte. Párate, toma agua, da la pelea. No creciste intelectualmente porque sé que no me pusiste atención en nada, pero creciste en la virtud de la templanza, del dominio propio. Y esa es muy necesaria. Entonces esto, con respecto también al tema del descanso. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí.